si no lo sabían, se los contamos. Generalmente nosotros los neurodivergentes nos movemos en grupos. Si ustedes tienen muchos amigos neurodivergentes o se juntan con mucha gente Les neurodivergente y tenemos no una tienen, noticia. ajá, no tienen un diagnóstico, les informamos que existe la posibilidad de que estén en algún espectro. Feminismo, Interseccional. transincluyente, Deconstrucción. friki, Friki. Cultura pop. literatura. ¡Esto es Normal! Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a otro episodio de Fem Normal. Yo soy Edna Montes Y yo soy Merce Garcés. y hoy estamos como, entre contentas y nerviosas porque vamos a hablar de cosas muy personales Sí, muy personales, pero muy importantes también. y que como siempre pues están atravesadas por todas estas cosas horrendas que son el patriarcado, el capitalismo y así. Sí, entonces hoy vamos a hablar un poco sobre nuestra salud mental, nuestro proceso de diagnóstico para nuestras divergencias y pues cómo ha sido este camino largo, un poco difícil que hemos recorrido. Queremos hacer este capítulo porque antes hablamos como cuando a lo mejor ya teníamos sospechas, pero no un diagnóstico en firme, pero sí hicimos un capítulo como de salud mental en general. Ujú. Pero ahora que tenemos más información y más cosas que contarles al respecto, sí nos pareció adecuado hacer un capítulo específicamente sobre neurodivergencias y el tema de cómo no tener un diagnóstico preciso de jóvenes afectó nuestra vida. Y ahora tener un diagnóstico tardío es, en mi caso es como que me alivia mucho, pero al mismo tiempo emocionalmente ha sido difícil porque es como regresarte a reinterpretar toda tu vida y decir, todas estas cosas cuando me dijeron que estaba loca o que me las imaginaba o que exageraba, no era nada de eso, yo tenía la razón. Y como dijo Edna, o sea, sí nos atraviesa el patriarcado porque somos mujeres que nos socializaron de una manera y esa socialización afectó nuestra salud mental y afectó nuestros síntomas de neurodivergencia y por ende afectó la manera en la que nos desarrollábamos en la sociedad y cómo nos trataban. O sea, sí está súper atravesado. Y aparte el capitalismo, porque pues a final de cuentas, y esto sigue siendo un problema hasta el día de hoy, pues el diagnóstico no es accesible para todo el mundo, la terapia que se necesita no es accesible para todo el mundo y sí el dinero pues juega un papel importante en todo esto, ¿no? Es algo que desde ahorita queremos decir, ser una persona neurodivergente no significa que estás mal, simplemente que tu cerebro funciona diferente y entender cómo funciona tu cerebro te ayuda, pero más que muchísimo y, o sea, no saben lo que es poder explicar lo que sucede. Y también algo que Edna y yo hemos debatido muchísimo es que no estamos convencidas de que lo neurotípico realmente existe. Creemos que es otra mentira del patriarcado. Bueno, o sea, como que a mí me consta que existe, pero también el punto es ese, ¿no? O sea, si sí existe digamos, un neurotipo normativo, Ujú. ¿quién decidió que ese era el E- normativo? Exacto. ¿Quién decidió el estándar? ¿Quién decidió la medida? Etc, etc. Creo que tenemos que empezar desde el principio, porque Ujú. pues es como, son varias etapas. Creo que las dos de niña, y pues esto es algo como amigas que hemos platicado, o sea, las dos de niña tuvimos como muchos problemas para socializar, de autoestima, tuvimos problemas para regular nuestras emociones e incluso de empatía, ¿no? La empatía es algo que es como una característica de la neurodivergencia que a mí me llama mucho la atención porque es como, bueno, al menos en mi caso es como, hay veces que tengo demasiada empatía y siento todas las emociones y hay veces en donde de verdad no siento nada por lo que le está pasando a alguien que me cae mal. Es muy chistoso. Pero sí, o sea, desde niña, o sea, yo me acuerdo que había momentos en las que no podía hacer cosas, o sea, físicamente de que no podía obligar a mi cuerpo a hacer cosas y me decían que era floja y no es flojera, es simplemente parte de la neurodivergencia. Mi manejo del tiempo es pésimo, y que también es otra característica. Me cuesta mucho trabajo seguir, o
o sea, seguir una autoridad, pero al mismo tiempo necesito que alguien me explique con peras y manzanas lo que tengo que hacer. No, es todo un rollo, pero ahorita ya les puedo explicar por qué, ¿no? Pero de niña, o sea, todas esas cosas sí las sufría muchísimo. También recuerdo haber sido una niña que constantemente tenía problemas como porque cuestionaba la autoridad o cuestionaba las cosas. Y ajá, eso fue un dolor de cabeza para todos mis grupos de padres, porque era como, pero es que si te están diciendo que hagas esto, hazlo, es una figura de autoridad. Y yo era como, no, pero ¿quién dijo que esa es una figura de autoridad? Sí, y al mismo tiempo, otra característica de la neurodivergencia es que nos cuesta mucho trabajo la falta de reglas, por así decirlo. O sea, de que necesitamos cierta estructura, si no todo se vuelve un caos. Que X, o sea, el caos es bueno de vez en cuando, pero a mí sí me llama mucho la atención que, por ejemplo, yo no puedo ser espontánea, yo no soy una persona espontánea y nunca había entendido por qué me cuesta muchísimo trabajo ser espontánea, pero impulsiva, o sea, impulsivo así de que me cuesta demasiado regular mis impulsos. Entonces, como parece una contradicción, pero no lo es porque son dos cosas diferentes. Y es importante poder definir las dos cosas para entender qué es lo que está pasando. Sí, y creo que este es como un muy buen momento para hacer esta aclaración, porque de repente pasa mucho, sigue pasando y no creo que es algo que vaya a dejar de pasar pronto para nuestra desgracia. Este asunto de que tú llegas y dices, ay, es que soy neurodivergente, tengo TDA, estoy en el espectro autista, tengo estas cosas, tengo dislexia incluso, porque me ha pasado que me lo comentan amigos disléxicos, ¿no? Que también es una neurodivergencia. Y la gente es como, ay, no, pero todos somos un poquito disléxicos, ay, no, todos somos un poquito autistas, todos tenemos un poquito de TDA, somos un poquito distraídos. Y es como, a ver, espérame, no, ser un poquito distraído, ser un poquito torpe socialmente o ser un poquito ansioso son cosas que le puede pasar a cualquier persona, neurotípica o no, pero el nivel al que nos pasa y el nivel en el que afecta nuestra vida y nuestras oportunidades y todo lo que conlleva nuestra vida es muy distinto, ¿no? O sea, una cosa es que digas, ay, me da un poquito de ansiedad del futuro, jeje, y otra cosa es que digas, un día en la pandemia me subí a cambiar un foco, me di cuenta que tenía una mesa de vidrio, me imaginé 50 formas en las que puedo caerme y morir y terminé por vender esa mesa y cambiarla por una de madera porque solo verla me hacía sentir que me iba a morir. Y es extrañamente específico porque la anécdota de la mesa me pasó a mí. En lo que nos fijamos o en lo que se fija nuestra neurodivergencia es como sumamente específico. Como dijo Edna, hay diferentes tipos de neurodivergencia, pero primero me gustaría definir como lo que es neurotípico. O sea, nosotros toda la vida nos han dicho, se piensa así, se hace así, se dice así, se habla así. Ser neurotípico es básicamente que alguien tiene un cerebro que funciona dentro de esos parámetros que alguien consideró son normales. Siguen como ciertos patrones para procesar la información que son como lógicos y secuenciales. Énfasis en la palabra secuenciales. Y también saben reconocer y regular sus emociones según el ámbito o lo que está sucediendo a su alrededor. La persona neurodivergente, como nosotras, tenemos una forma de procesar la información y de experimentar el mundo que difiere de esto que les acabo de mencionar. Particularmente nosotras tenemos déficit de atención. A mí me diagnosticaron del tipo inatento, que como que se fuga de su cerebro y está imaginando cosas. Esa soy yo. Otros tipos de neurodivergencia son todo lo que está dentro del espectro autista, el síndrome de Tourette, que son como tics y este tipo de cosas que no puedes controlar porque tu cerebro los hace sin regulación. Y sí, la dislexia, creo que la dislexia también es considerada una forma, pero por ejemplo, dislexia aparte, porque es verdad, yo como mi cerebro trabaja muy rápido, demasiado rápido para procesar información, a veces me da dislexia y leo mal las cosas o no las leo o me las salto. Porque mi cerebro está así de ya, 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 ya lo pasamos. Y luego me doy cuenta que me equivoqué y me tengo que regresar. Pero bueno. Ajá, y creo que también es importante decir que también hay como coocurrencias, o sea, podrías Ujú. perfectamente estar en el espectro autista y tener TDA también, o podrías tener TDA y tener discalculalia y dislexia al mismo tiempo. Ay, O creo sea, que no. me faltó uno, que es uno que se está reconociendo. De hecho, son dos que se están reconociendo, pero uno está dentro del espectro autista. No, los dos están dentro del espectro autista, creo. Corríganme si estoy mal.
que es altas capacidades y persona altamente emocional. O sea, esos, según yo, son dos categorías dentro del espectro autista. Más bien es que altas capacidades es una neurodivergencia distinta. Ah, ok. Ajá, como cierto debate ahí porque en alguna época hubo una psicóloga que creó esta categoría de personas altamente sensibles o personas altamente emocionales, que era como, ay, es que a veces me lastima la luz, los ruidos muy fuertes me hacen daño. Yo me acuerdo porque yo llegué a hacer esos test como adolescente de persona altamente sensible y decía, ah, sí, eso es lo que me pasa. Pero ahora ya como con toda la investigación y como las correcciones que ha hecho esta buena mujer cuyo nombre acabo de olvidar, resulta que como que la gente con la que ella hizo su estudio para hablar de personas altamente sensibles, después o estaban en el espectro autista o tenían TDA o tenían una distinta concurrencia de neurodivergencias. Y entonces es todo como todos estos problemas sensoriales a los que nos referimos, hicieron que ese diagnóstico quedara un poquito obsoleto, porque es como, Ujú. todas las personas en estas neurodivergencias suelen tener, o sea, Esas características, sí. como uno de los criterios diagnósticos son estos problemas sensoriales. Sí, pero yo he visto, lo menciono porque yo he visto que hay personas que, por ejemplo, porque la palabra autista todavía contiene una carga negativa en nuestra sociedad y hay un estereotipo muy dañino que se sigue perpetuando. O sea, no sé, no les gusta llamarse así y prefieren usar esta otra etiqueta, pero a final de cuentas, todos somos neurodivergentes. Todo se sobrelapa. Lo vamos a compartir, yo creo, porque está muy bueno. Hay un diagrama de Venn que son estos círculos que explica mejor cómo se van sobrelapando y cómo una cosa puede llevar a otra, que está muy interesante porque pues al final es eso, ¿no? Una de las características de las investigaciones que existían, ahorita ya no tanto, ahorita ya se acepta que es un espectro, o sea, pero antes eran categorías y etiquetas, o sea, eres esto y solo eres esto. Cuando nosotras éramos niñas, el déficit de atención era hiperactividad y solo era hiperactividad como nosotras. Éramos niñas tranquilas, matadísimas, nerds, no se nos consideraba con déficit de atención, pero por supuesto que yo tenía muchísimos problemas con mantener mi atención en la escuela. O sea, yo le tenía que echar unas ganas para no ponerme a soñar despierta cuando me aburría. O sea, para mi cerebro el aburrimiento es como lo peor que le puede pasar. Sí, mi experiencia también fue similar porque ajá, yo no era hiperactiva. Y me acuerdo mucho que cuando éramos niñas, no sé por qué lo vi, porque no era para niños, pero había un capítulo en particular de Los Simpson donde Bart, que ya viene al caso porque esta era como la presentación que en los noventas, todavía a principios de los 2000 se asumía que tenía siempre el TDA, ¿no? Que era como este niño Bart Simpson que se aburre y hace tonterías y es impulsivo y hace un montón de bromas y tiene a todos los adultos a su alrededor en jaque. Y hay justo uno en el que lo medican y le dan Ritalin. Sí, me acuerdo que hasta se vuelve nerdcito, ¿no? Ajá, pero que ya luego le entra su crisis, es que así no soy yo y deja el medicamento, que ya hablaremos sobre todo el estigma que hay de todos los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Pero era eso, ¿no? O sea, como las niñas no, ahora que tenemos estudios y demás, vemos que muchas mujeres no presentan esos síntomas de hiperactividad, aunque hay mujeres que sí los presentan, pero como que estas presentaciones distintas de una misma neurodivergencia hacían que un montón nunca nos diagnosticaran porque pues no dábamos problemas, ¿no? Mientras tuvieras buenas calificaciones, medio socializaras y fueras como bien portadita, como que al mundo le valía si tú tenías problemas internos o no. Y una parte es que, y es una parte muy importante que lo hemos dicho en otros episodios del podcast, es que simplemente no se estudiaba en mujeres. O sea, de verdad creo que apenas a partir de la pandemia, un poquito antes tal vez, se empezaron a hacer más estudios de TDA en mujeres para entender cómo eran los síntomas, para entender cómo era su relación con el mundo, para entender cómo funcionaba su cerebro, porque sí funciona muy diferente al de un hombre, pero tanto nos hemos tardado en investigar eso y nosotras tuvimos la fortuna de caer con una neuropsicóloga que se sigue preparando y que se la sabe de todas a todas y es capaz de explicarnos y darnos ejemplos de estudios clínicos, pacientes, para ayudarnos a entender. Pero incluso ella dice, no, es que antes se usaban
Estos test ahora ya no, se vio que no cubren todo, entonces se tienen que complementar con estos exámenes. Y es como de, literal, el mundo psicológico está en proceso de empezar a entender esto también. Entonces, obviamente, nosotras, desde nuestra experiencia, esa es una, pero no significa que se pueda ver reflejado en estudios clínicos porque todavía no los hay. Volvemos a este asunto del patriarcado, ¿no? Como muchas neurodivergencias solo se evaluaban en países, digamos, ay, no les quiero decir de primer mundo porque me choca esa palabra, pero bueno, país, no se me ocurre otra, que tenían como el dinero, el tiempo y los recursos para hacer estudios, pues casi todos eran hombres blancos, cisgénero, heterosexuales, jóvenes. Y eso pues deja fuera la mayoría de la población mundial, ¿no? Ya ni siquiera solo mujeres, sino ahora sabemos, por ejemplo, que muchas neurodivergencias también vienen como muy ligadas a distintas expresiones de género, distintas preferencias sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso condiciones médicas, que de repente es como, bueno, pues a veces hay concurrencia también con distintas situaciones médicas. Por ejemplo, a mí me voló la cabeza el día que me enteré que el TDA tiene mucha concurrencia con alergias y asma, porque yo soy muy alérgica y siempre he tenido, ahorita está mi asma bajo control, pero tengo asma, ¿no? Y siempre he tenido ese tipo de broncas en mi vida. Y saber que es como, bueno, dentro de toda esta carga que hace que tú seas así, también hay cosas que se manifiestan en tu cuerpo, fue como, ah, mi calidad de vida seguramente sería otra si hubiera sabido esto desde más pequeña. Sí, que es como el dolor y el coraje que cargamos cuando empezamos el proceso de diagnóstico. Para mí todo empezó en la pandemia. Para mí Así va a también. empezar el cuento. Para mí todo empezó en la pandemia. Cuando nos cayó encima la pandemia y se cerró el mundo, yo siempre he sabido que funcionó bien con estructuras. O sea, yo siempre he sabido que soy increíble cuando me dicen, esta es la fecha límite, estas son las fechas donde tienes que entregar avances, esto es así, estructura, porque mi cerebro lo necesita, si mi cerebro no lo tiene, hace lo que quiere y cuando se le da la gana y luego me dan estos impulsos de energía en donde puedo hacer el trabajo de 10 horas en 3 horas, pero es extremadamente cansado y, o sea, física y emocionalmente y mentalmente cansado y no es sostenible, pero yo no sabía que eso era por déficit de atención, o sea, yo no sabía, pero yo siempre he sabido que así funcionó y me conviene cuando hay estructura. Cuando se cerró el mundo y ya no había estructura y aparte no había como consecuencias de que se cerrara el mundo, como que algo hizo clic en mi cerebro y es ahí se me empezó a caer el mundo, mi mundo personal, mi mundo interno y empecé a entrar en crisis. Y mi pareja en ese entonces iba con una psiquiatra y me dijo, o sea, porque él me veía mal, pero no sabíamos qué me estaba pasando. Y me dijo, ahí está la psiquiatra, ve con ella, ve a platicar con alguien, porque pues a final de cuentas en mi casa la terapia nunca ha sido como mal vista, al contrario, siempre hemos sabido que es una herramienta a la que puedes recurrir cuando la necesitas. Entonces fui con esta psiquiatra y después de la segunda vez que la vi, me dijo, yo creo que tú tienes déficit de atención, pero yo no te puedo diagnosticar porque yo no estoy especializada, tienes que encontrar a alguien. Y me quedé así como, claro que no, porque no soy hiperactiva, señora. O sea, ¿qué le pasa? Entonces me empezó a explicar muchas cosas y como que me empezó a convencer y dije, ok, voy a investigar esto. Y me puse a investigar y me fui por una madriguera y salí de esa madriguera madreadísima con la conclusión de que tenía déficit de atención. Y dije, es que no puede ser que nadie nunca me había dicho. Yo he ido a psicólogos toda mi vida he tenido ese apoyo y nadie nunca me dijo, es probable que tengas una neurodivergencia. Y empecé a entrar en otra crisis. Esto está lleno de crisis, en donde pues fue como este coraje de mi vida pudo haber sido más difícil. Resulta que la vida no es difícil. Resulta que a mí me pusieron en modo experto sin darme un tutorial, sin explicarme las instrucciones y me aventaron. Y fue así, coraje, lloré, grité, o sea, todo el proceso de duelo lo pasé y dije, bueno, ok, ya tengo esto, ahora que sigue. Mi historia también empezó en la pandemia, pero fue un poquito diferente. Yo sé, no me funen, por favor. Entiendo que fue una experiencia traumática y horrible para todos, que perdimos a mucha gente que queríamos, que no era lo óptimo que el mundo pasara por una pandemia global horrenda en
menos en México donde las autoridades lo gestionaron todo mal. Pero yo siempre me he dado cuenta que trabajo mejor en casa o bajo mis ritmos que en esta estructura de oficina de 9 a 6. Pero yo siempre he tenido trabajos más o menos, o sea, pasado ya cuando dejé de trabajar en periódicos, casi todos mis trabajos eran de oficina en un horario estricto, ¿no? Curiosamente en el periódico yo trabajaba el turno en la tarde-noche y entonces como yo soy de las personas que son más productivas en la tarde-noche, madrugada que levantándose temprano, aparentemente me funcionaba, ¿no? Estuve yo trabajando en casa en la pandemia y era como que sentía que yo vivía mi mejor vida porque entonces yo tenía la libertad de acomodar todo a mis propios ritmos y aunque en teoría tenía que estar conectada de 9 de la mañana a 6 de la tarde frente a la computadora, tenía esta posibilidad de decir, ay, tuve estas cosas que menciona Merced, tuve un rato súper productivo en el que trabajé 4 horas e hice el trabajo de 2 días, pero se me olvidó comer, porque se me olvida comer a veces. Y es como, bueno, se me olvidaron todas mis cosas básicas como tomar agua o comer, pero pues no hay bronca porque ya hice mi trabajo, entonces puedo tomar agüita, caminar, calmarme un poquito y esperar la siguiente crisis de ultraproductividad, ¿no? Pero resulta que cuando regresamos a la oficina, yo me derrumbé. O sea, ya cuando nos hicieron ir 3 días a la oficina, me morí. De entrada porque tenía que reacomodar todas mis rutinas otra vez y mi cerebro colapsó y dijo, no, ya tenemos una rutina, ¿por qué la estás cambiando ahora? Esto no me gusta. Y fue como, no, cerebro. Y de repente tenía días en los que estaba en la oficina, me daba una crisis de ansiedad, había demasiado ruido, la luz, era demasiada luz y la luz me daba náuseas. Escuchar todo el ruido de mis compañeros en una oficina abierta me daba náuseas. De hecho, dije, no, a lo mejor, no sé, me voy a morir de algo. Y fui a hacerme un chequeo médico completo y me dijeron, no, todo se ve normal. Si acaso nada más, no sé, no comas tanta carne. Y yo así de, ¿qué me está pasando? Pero entonces ahí fue cuando recapitulé y me di cuenta que si bien no era tan extremo como la incomodidad o los síntomas, antes de la pandemia, cuando yo trabajaba en la oficina, siempre pasaba que en algún momento algo me sobrepasaba, que ahora ya tengo el vocabulario para decir estaba sobreestimulada, antes no sabía que era eso. Pero es como todo me sobrepasaba y yo me metía al baño, lloraba 15 minutos, respiraba profundo, me calmaba y una vez que estaba tranquila me lavaba mi carita y salía a trabajar otra vez. Y esa fue mi rutina durante todos mis trabajos. En algún momento estaba mal y ya, me iba al baño, me calmaba y salía otra vez a trabajar, ¿no? O llegaba del trabajo de oficina a mi casa y no tenía ganas de hacer absolutamente nada, apagaba todas las luces, me tiraba en la oscuridad y me quedaba ahí un rato a calmarme y después o me quedaba dormida y me sentía culpable porque ya no hacía nada más que trabajar, etcétera. O sea, eran ciclos muy feos y fue cuando dije, no, creo que algo, o sea, si esto no es físico, algo debe estar no mal en mí, pero tiene que haber una explicación para todo esto que me pasa, que yo antes a lo largo de toda mi vida asumí que era normal y ya me di cuenta que no es normal porque estando en mi casita yo estaba perfectamente bien, no tuve casi nunca una crisis de ansiedad, casi nunca una migraña y en cuanto volví a la oficina me empezaron otra vez las migrañas y ahí fue donde dije, no, creo que también necesito empezar a investigar y también caí en mi agujero de conejo particular. También eso es algo que yo tenía de niña, pero no sabía explicarlo. A mí toda la vida me han dicho que soy antisocial. Y no es que sea antisocial, es que me canso, es que me drena, es que me sobreestimulo, pero yo no sabía que eso era lo que me estaba pasando. A mí me encanta ir a conciertos, por ejemplo, pero de verdad me tengo que mentalizar desde una semana antes de que voy a estar rodeada de gente, va a haber mucho ruido, va a haber muchas luces, voy a estar así, bla, bla, bla. O sea, para prepararme para poder experimentar el momento. Me han dicho que eso no es normal. Es parte de mi neurodivergencia porque sabiendo que me voy a sobreestimular, es más fácil controlar la consecuencia, ¿no? Que no me pegue tanto. Y también, como decía Edna, o sea, había trabajos en donde yo soportaba todo por 3 meses y al cuarto mes, o sea, era como si me hubieran desenchufado y perdía toda la motivación, todas las ganas de estar ahí, empezaba a hacer jetas, me empezaba a caer en una depresión porque pues todo se hacía repetitivo, ya no aguantaba estar con la misma gente y todo eso tiene que ver con la neurodivergencia, o sea, simplemente que mi cerebro como que hacía como
como check out, que decía así de, pues ya no me gusta estar aquí, entonces ya no lo voy a echar ganas. Y para mí eso es como la muerte, o sea, yo no lo puedo controlar, pero sí puedo, ahora que ya tengo las herramientas, sí puedo manejarlo, sí puedo detectar los síntomas y empezar a hacer ejercicios para que no, para no desenchufarme del todo. Porque una vez que mi cerebro se desenchufa y decide que ya no quiere hacer nada, híjole, convencerlo para que lo haga es la cosa más difícil del mundo. Es como esta cosa que nos pasa, ¿no? O sea, en tu cerebro existe una cosa que se llama funciones ejecutivas, ¿no? Que significa que si tú dices, ay, quiero ir al baño, te paras y vas al baño y no lo tienes que pensar. Ajá, Solo funciona, tu cerebro lo hace. Eso sí, eres una persona neurotípica, sí, claro. si eres una neurodivergente, no, Ajá, pero a veces creo que es una de las cosas que más me cuesta explicarle a la gente cuando me preguntan como, ay, pero ¿por qué no solo haces las cosas y ya? porque no puedo. Y es como es que crear hábitos me cuesta mucho, por eso necesito estructura, Sí, necesito algo que me obligue a hacerlo, porque si yo no tengo estas alarmas de, oye, tienes que comer, o los días que tengo que ir a la oficina, que mis compañeritos me dicen, oye, Naya, es hora de comer, vamos a comer, a mí se me puede olvidar comer un día entero. a mí O también. puedo, que además es terrible porque claramente tengo hambre y me duele mi pancita y me pongo de mal humor porque tengo hambre. Pero una persona neurotípica se levanta, se hace unas quesadillas, se las come y ya está. Pero yo me tengo que pelear con mi cerebro como, a ver, nos tenemos que levantar a hacer de comer, mientras mi cerebro está pataleando como, no, no quiero, tengo hambre, estoy de mal humor, no quiero nada. Y yo sí, pero es que nos está doliendo la panza y tenemos hambre. Yo tengo que negociar, yo he aprendido a negociar. O sea, es muy difícil de explicar si nunca lo has experimentado. O sea, también por eso creo que muchas personas no terminan de entender cómo es vivir con una neurodivergencia porque no suena lógico y no es lógico. O sea, por ejemplo, yo tengo que negociar con mi cerebro. Así, si estoy haciendo algo, es así de, ok, son las 10:30. Vamos a terminar esta actividad. ¿Cuánto tiempo nos tome? 5 minutos, media hora, una hora, no importa cuánto nos tardemos, pero terminamos esta actividad y vamos a comer. Y es como, ok, entonces termino mi actividad y yo lo noto. O sea, de repente mi cerebro dice, ok, ahora vamos a hacer esto. Y yo digo, no, tenemos que comer. Y es más fácil para mí, o sea, si yo empiezo algo, mi cerebro no me va a dejar hacer otra cosa hasta que lo termine, a menos de que se aburra y no lo quiera hacer. Porque si está aburrido, me va a costar el doble terminarlo. Y yo lo sé. Entonces también necesito mecanismos para prevenir eso. Yo sé que suena muy chistoso y muy lógico, pero la mejor manera en la que puedo explicar una neurodivergencia es hay tres entes que me forman. Uno es mi cuerpo y mi cuerpo tiene sus necesidades. Otro es como mi corazón, mi alma y ese tiene sus necesidades. Y otro es mi cerebro. Y ese cerebro también tiene sus necesidades. O sea, yo tengo que estar constantemente negociando y batallando con estos tres para funcionar. Y sí, es cansado, me pone de malas, cuando me caigo, o sea, y me dan esos bajones es lo peor que me puede pasar porque los tres como que se desalinean y volverlos a alinear me cuesta un chingo. No, o sea, es una batalla constante, pero como es una batalla interna y no se me nota, o sea, no sabes las veces que he estado con mi pareja y él me dice, es que yo no sabía que estabas pasando por una crisis porque literal no se te ve, o sea, no estás llorando, no estás gritando, no estás como corriendo por toda la casa, rompiendo cosas, o sea, estás sentada en el sillón mirando al Viendo el vacío. vacío. Ajá. Entonces, yo no sabía que estabas en una crisis. Y yo así de, pues es que esas, o sea, mis crisis son internas. Ese es el problema. Y saber expresar y explicar esas crisis internas también ha sido todo un proceso aprender, así como expresar, o sea, decir en voz alta, estoy pasando por esto, esta cosa que pasó me está haciendo sentir mal y no lo puedo dejar ir, siento ansiedad por eso, o sea, decirlo. Y también tiene mucho que ver que a mí me cuesta expresarlo por la manera en la que me socializaron de niña, porque estas cosas no se hablaban. Sí, yo estoy contigo en eso de socializar, que la crisis es ver al vacío, pero también creo que aquí otro punto, o por lo menos que a mí me afecta mucho, es el asunto de las emociones, porque yo no soy buena identificando mis emociones, o sea, yo en el momento en el que algo muy emocional me pasa, me supera que la gente neurotípica es capaz de decir estoy enojado, estoy triste, estoy una combinación de ambas cosas, porque para mí una respuesta válida es no sé qué me pasa, me siento muy mal y no sé qué tengo.
y necesito tomarme un tiempo largo para analizar y entender si estoy enojada, si estoy triste, si estoy combinación de ambas, si estoy decepcionada, o sea, no. Y yo a veces veo esta ruedita de las emociones con la que le enseñan a los niños y es como, no, para mí esto no significa nada, no me sirve. Y también es agotador eso, ¿no? Decir, ay, algo es horrible, sé que me siento muy mal y que estoy sintiendo algo muy intenso, no lo puedo externalizar, no lo puedo demostrar con mi cuerpo y además mi cerebro está como empachado tratando de explicarme qué estoy sintiendo. Una característica de nuestro TDA es el drama y la imaginación, que es como otro nivel, porque no es solo que se empache tu cerebro y no sepa cómo definirlo, es que ya se está imaginando todos los escenarios posibles, ya imaginó 20 futuros diferentes, ya se inventó 40 conversaciones con personas que nunca tuviste, pero que ya te afectaron aún más. Aparte, no le puedes dar una explicación, o sea, no puedes, las palabras se quedan cortas para expresarlo. El proceso de terapia que he estado llevando es precisamente para poder definir y entender por qué me pasa o qué es lo que me está atravesando, expresarlo y soltarlo. Porque resulta, Edna, que no es normal estar aferrada a un trauma, a un problema más de una semana. Me acuerdo un ¿Qué? chingo, ¿Yo sí, qué? me ¿Una acuerdo. semana? Me acuerdo un chingo que cuando la psicóloga me preguntó, ay, ¿cuánto tiempo te quedas así como dándole vueltas a un problema o algo que te pasó? Yo así de, pues mínimo una semana. Y me dijo, no, eso está mal. O sea, una hora es muchísimo. ¿Una semana? A mí cuando me preguntaron eso en la evaluación le dije que yo soy como el meme este de, no, ya no voy a hablar de eso, pero ¿sabes qué es lo que más me emputa? Y así es mi vida, o sea, Sí. es como se me puede olvidar 2 semanas y luego me acuerdo a la tercera y es como, pero ¿sabes qué es lo que más me emputa? Sí, no, no, no sé dejarlo ir. Sí, son esas cosas que de repente cuando alguien te las explica y te explica por qué no son típicas, ya es como más fácil identificar dónde han estado o por qué has tenido estos problemas a lo largo de tu vida, ¿no? Porque un aspecto, al menos que a mí todavía me está costando mucho trabajo soltar durante todo este proceso, es la idea de cómo pudo haber sido mi vida si hubiera tenido el apoyo y la ayuda que necesitaba. Y esto aquí es en donde entra el patriarcado, porque de niñas nos socializan para ser serviciales, ser siempre buenas, no quejarse, ya saben cómo. Esta neurodivergencia lo que hace es cuando te empiezas a sentir mal por algo tan minúsculo o por algo que es considerado minúsculo y se te viene abajo el mundo, o sea, luego es el regaño, ¿no? De no, es que estás exagerando, es que eres dramática, es que porque eres así, es que porque eres tan rara. Y no es que lo sea, simplemente que mi cerebro se está fijando en algo y no lo quiere soltar. Y no es que esté mal, es simplemente la manera en la que funciona mi cerebro. Pero si alguien me hubiera explicado, oye, tu cerebro está haciendo esto por esto y esto, déjalo pasar, suéltalo y no te va a afectar, mi vida hubiera sido muy diferente a como crecí. Y me acuerdo mucho no me acuerdo si era un video el que me pasaste o era un artículo, pero que precisamente una de las cosas que decía que explicaba que una de las cosas más difíciles de tener un diagnóstico tardío era como el duelo por la persona que hubiera sido Ujú. ese dolor. No debemos minimizar ese dolor porque es muy profundo, o sea, te llega hasta lo más profundo porque pues toda tu vida, literal, toda nuestra vida nos dijeron, es que estás mal, es que eres rara, es que bla, bla, bla. No lo éramos. Nuestro cerebro simplemente funcionaba diferente y estaba bien, o sea, estábamos bien. No nos lo explicaron, o sea, no teníamos nada mal. Sí, y también creo que ahí parte de todo este asunto es que a veces es terrible como dentro de esta dinámica machista, capitalista y demás, no tener acceso a un diagnóstico o a la ayuda que necesitas, pero también es un poquito terrible haber tenido acceso a ayuda psicológica o psiquiátrica en etapas más jóvenes de nuestras vidas y que fuera la ayuda equivocada, ¿no? Que era lo que tú mencionabas hace rato de, Ujú. ay, es que ningún solo psicólogo o psiquiatra, hasta esta buena señora me supo decir, quizá es esto. Y yo, o sea, ya que tuve el diagnóstico, me pegó muchísimo porque yo toda la vida mi diagnóstico
hasta el momento de tener el diagnóstico correcto, fue depresión crónica y trastorno de ansiedad generalizada. Y resulta que Y, esos eran los síntomas, Edna, no eran la raíz. ajá, eran síntomas de la verdadera causa, pero además, o sea, hubo momentos en los que sí me mediqué para la ansiedad o para la depresión y los medicamentos no me servían. O sea, me hicieron otra serie de efectos secundarios y de cosas que al final me empeoraron un poquito, pero no me aliviaron. Y cuando eso no me alivió, dije, bueno, pues ya no tengo remedio, ya valió, ¿no? Ya esta es mi vida y voy a tener que aprender a vivir siempre ansiosa, siempre deprimida, ni pedo, porque ya mi única solución es la aceptación radical. Y de repente Ujú. llegar a un diagnóstico correcto y decir, ah, no manches, o sea, si lo hubiera sabido antes, me hubiera ahorrado toda esta frustración, todo este dolor, toda esta culpa, toda esta sensación de si hay algo mal en mí, siempre voy a estar mal, que era Y el como, no. dinero, Y el también te dinero, hubieras ahorrado el dinero. tiempo, el dinero. Esto que también es parte del patriarcado, falta de investigación, etcétera. Todos estos sentimientos que pasas cuando estás buscando tu diagnóstico, cuando estás atravesando las pruebas para el diagnóstico y cuando recibes el diagnóstico, nadie te explica la montaña rusa de emociones que es hacer todo ese proceso, porque realmente son pocas las que lo han atravesado. Ahorita ya gracias a las redes sociales, pues ya puedes escuchar a psicólogos que tienen sus TikToks y te lo explican, o a personas que lo han sufrido y te explican y ya no te sientes tan sola, pero de verdad es una batalla interna estar haciendo todo este proceso, porque como que al menos en mi caso, como que te regresa como a ese espacio de cuando eras niña y te sentías sola porque nadie te podía decir, no, te sentías sola porque todo el mundo te estaba regañando porque estabas mal, pero nadie te podía explicar por qué estabas mal. Ujú. Si alguien decide enfrentarlo, que lo hagan. O sea, yo 100% apoyo que la gente busque su diagnóstico y tenga las palabras que necesitan para explicar su mundo, pero si lo pueden hacer acompañados, mejor. Sí, 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 yo también recomiendo que si se puede acompañar es mejor porque si uno cree que va a estar muy bien y no es cierto, es un proceso duro, pero además tiene que ver con todas estas cosas que decía Merce que nos socializaron para hacer de una cierta forma, ¿no? O sea, buena parte de por qué la neurodivergencia se manifiesta diferente en mujeres y en hombres, o sea, en niñas y niños, tiene mucho que ver con cómo nos socializan a nosotras, porque para un niño es normal ser hiperactivo, correr, pero para una está mal ser distraída o no mirar a los ojos. Yo de niña, ahora ya teniendo el diagnóstico y habiendo analizado todas estas cosas, me acuerdo que no, siempre me costó mucho trabajo ver a los ojos a las personas cuando me hablaban y llegaba un punto en el que me cansaba y me incomodaba, pero me regañaron tantas veces y la gente me regañó tantas veces de veme a los ojos cuando te estoy hablando que ahora ya lo hago, pero me cansa y es incómodo. Y entonces tengo estos como hacks de, ah, bueno, pero puedo ver un punto atrás de su cabeza y entonces ellos creen que los estoy viendo a los ojos, pero no realmente y todos estamos contentos. Ya O era lo puedo mismo. ver su entrecejo y contar hasta 20 y luego ver a otro lado y contar 3 y luego, pero el punto es ese, ¿no? Que las interacciones están hechas para un neurotipo dominante y no hay adaptaciones para nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer todos los neurodivergentes es el famoso enmascaramiento o masking, aprender a parecer una persona normal, bueno, neurotípica. Ujú, ujú. Y es muy cansado porque Es muy además desgastante. Y además cuando le explicas a la gente neurotípica es como, de verdad, no estás pensando todo el tiempo en tu tono de voz, en cómo dices las cosas, en que la inflexión sea Ujú. correcta, en que si estás haciendo una pregunta suene genuinamente una pregunta. O sea, uno tiene que tomar en cosa muchas consideraciones para poderse comunicar con ellos, que para ellos son nada, o sea, como respirar. Ajá, no lo piensan, porque no lo Ujú, tienen que pensar. Esta onda del masking. Ahora que ya sé qué es, o sea, enmascarar y para funcionar fuera, o sea, para mí ya es más fácil detectar quiénes son personas seguras, aunque sean neurotípicas, para no estar haciendo este masking y poder relajarme y, o sea, llevármelo más leve, ¿sabes? ¿Sabes? ujú. Que también eso es algo como muy importante y que puede ser, no quiero decir peligroso, pero si hay algo de peligro en quitarte la máscara frente a la persona equivocada.
Suena muy chistoso así de que te pones la máscara, te quitas la máscara, pero es que de verdad eso es lo que tenemos que hacer. O sea, a mí me sorprende mucho cuando le tengo que explicar a alguien, no, espérame, es que me estoy sintiendo mal por esto o me pasó esto, dame chance, necesito, o sea, no me hables, dame 5 minutos, no me hables, déjame ir a respirar y ahorita regreso y lo que quieras. O sea, la gente le saca mucho de onda cuando digo esas cosas, pero es que de verdad ya ahorita puedo explicar por qué lo necesito. Antes no podía, antes nada más me iba a encerrar al baño y luego ya salía así como tranquila, porque necesitaba así 5 minutos de crisis y luego ya lo agarraba el pedo y volvía a salir, ¿no? Ahorita ya puedo explicar por qué lo necesito o cuando estoy sintiendo los síntomas de la crisis, ya puedo como poner pausa, marcar un límite y decir, ¿sabes qué? Me voy a enojar, dame chance de ir a respirar y ahorita regreso. Y ya cuando lo puedes explicar, obviamente no obviamente, depende de las personas con las que te rodeas, pero al menos en mi experiencia he tenido la fortuna de estar rodeada de personas que aunque sean neurotípicas o se consideran neurotípicas, lo pueden entender y no se aferran de, es que eres grosera, es que eres esto, no. O sea, simplemente estoy marcando límites y te estoy explicando qué es lo que necesito, que era algo que yo no tenía de niña, que me hubiera encantado poder explicar cuando era niña. Sí, es que sí, o sea, de verdad como saber qué pasa y tener el vocabulario. Ajá, ya sé que dijimos que el proceso es duro y demás, pero los resultados son buenos, ¿no? Independientemente de que te tardes en vivir ese duelo y en adaptarte, ya tener el vocabulario para nombrar lo que te sucede ayuda un montón, ¿no? Porque yo me acuerdo que como estas cosas que dije, ¿no? Llegaba yo de la oficina y me tiraba en un lugar oscuro a descansar y estaba destrozada. Y era como, es que porque soy tan floja, es que porque ya no tengo energía. O sea, el juicio interno siempre es muy duro y muy terrible y muy devastador. Pero poder decir como, no, ¿sabes qué? Me sobreestimulé, necesito. Yo sé que disfruté mucho este concierto y que me mentalicé y todo, pero que después de este concierto necesito un día entero de no hacer nada para recuperarme. Ya me quita esta carga emocional de decir, es que soy floja o soy inútil. Es como, no, así como cuando te da una gripa y necesitas descansar para reponerte, aquí pasa lo mismo, ¿no? Ujú. Tuviste una sobrecarga sensorial y te puedes relajar, quitar todos tus estímulos y darte ese lujo de decir, ok, esto es lo que necesito para estar bien, en vez de aguantarte hasta que ya te estás muriendo. Sí, que es lo que estamos acostumbradas a hacer, ¿no? Así Ujú. aguántate, no, y te regañas tú también internamente. Me acuerdo mucho de una vez que tú y yo estábamos platicando cuando estábamos sospechando que teníamos una neurodivergencia, pero no estábamos seguras. Y estábamos hablando precisamente de estos como impulsos o reacciones de, ay, no, es que no estoy siendo productiva, tengo que levantarme a hacer algo. Y creo que tú me explicaste que, pues es que cuando éramos niñas, las conexiones de tu cerebro se están formando. Y pues ahora que ya somos adultas, esas conexiones ya están hechas, o sea, no se van a poder destruir. Si algo te da ansiedad o te dio ansiedad o tu reacción fue ansiedad, cuando te regañaron, como quieres evitar ese regaño, aunque sea interno, pues esas conexiones se van a activar y te va a dar ansiedad porque estás como previendo que va a venir un regaño, ¿no? Y pues más bien lo que hay que trabajar es cómo puedes manejar esa ansiedad. Pero se me quedó muy grabado, pues es que las conexiones de nuestro cerebro ya están hechas, no las vamos a poder deshacer. Porque pues eso sucede cuando estás niña. Es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a los niños que crecen en hogares violentos y que tienen como muy desarrollada su modo de pelea o huye. O sea, para ellos es muy difícil no sentir las ganas de huir cuando escuchan que alguien está gritando en la calle, porque esa conexión ya está hecha. Más bien tienen que aprender cómo lidiar con esas ganas de huir o esas ganas de pelear para que no les cause más problemas en su vida diaria. Como de estas cosas de tener el diagnóstico, lo que me costó mucho trabajo, pero estoy creo que logrando y que también tiene mucho sentido es ir creando estos acomodos para ti, ¿no? O sea, convencerte de que sí está bien tener un espacio en el que estás a gusto, ¿no? O sí está bien no comer determinadas comidas porque la textura te da mucho asco por más necesarios o saludables que sean. Sí. Es como, o sea, no eres una exagerada por no querer comerte esa cosa que rechina cuando la masticas. Es como, ah, bueno, pues sí, cociéndolo o preparándolo de otra forma porque de plano mi cuerpo lo necesita
es más seguro para mí, pues puedo hacer eso, ¿no? A lo mejor es un poquito más de trabajo, pero es como, sí merezco no estar incómoda todo el tiempo. Sí, también está bien necesitar ruidos estruendosos, así heavy metal a todo volumen cuando necesitas concentrarte. Y también está bien si 2 minutos después necesitas silencio sepulcral porque todo te está distrayendo. Es nada más aprender a identificar qué es por qué estás pasando para poder darle a tu cuerpo, cerebro, lo que necesita para estar cómodo y no incómodo. También lidiar con la culpa de la productividad, que también ahí tiene que ver el capitalismo. O sea, esta onda de, es que no estoy produciendo, es que no estoy siendo productiva, es que no estoy haciendo cosas, es que no estoy invirtiendo, o sea, no tienes que estar on o prendido todo el tiempo. Se vale descansar, se vale que aunque tenga ganas de leer, no pueda leer porque mi cerebro necesita descansar, ¿sabes? O sea, es como ir aprendiendo a tener, a darte un poco de gracia, a darte un poco de paciencia. No sé si esto le pasa a los neurotípicos o no, pero al menos todos los neurodivergentes que yo conozco, o sea, ¿cómo nos cuesta ser buenos con nosotros mismos? Sí, un montón. Sí, es como, no podemos hablar por todos los neurodivergentes de todo el mundo, pero ajá, basados en la experiencia es como, sí, o sea, siempre que encuentro a alguien más, digo, es como, estamos tan acostumbrados a vivir incómodos todo el tiempo y a tener que como cuadrarnos a lo que el mundo neuronormativo espera de nosotros, que de repente es muy difícil no ser duro y no ser tu propio bully prácticamente. Ujú. Y aparte poder expresar sin dar justificaciones de, oye, ¿quieres ir al cine? Así de, no, ¿sabes qué? No me siento con ganas de ir al cine, prefiero solo ir a cenar, porque me siento incómoda y no tener que estar así de que, y es que me siento incómoda porque en el trabajo no sé qué, y creo que estoy sobreestimulada porque no sé, o sea, no dar justificaciones, no dar explicaciones, es simplemente decir, no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto. Este mundo patriarcal capitalista donde las mujeres constantemente tenemos que estar justificando nuestra existencia, o sea, Esta es también una capa añadida, sí. sí, o sea, también poder decir y ser honestas con nosotras mismas y decir, ¿sabes qué? No quiero porque no quiero, porque no estoy en ese punto ahorita. Sí, y además creo, o sea, yo recuerdo como en mi adolescencia, en mis primeros 20, para mí fue muy difícil porque estaba este asunto de la gente socializaba mucho y se iba de fiesta y se iba a lugares y yo no siempre tenía la energía para estar todo el tiempo socializando en la fiesta con gente y con lugares. Y era como, que me llegó a pasar, ¿no? Y que también me dejó este temor de, es que si yo rechazo esta invitación, o dos o tres, llega un punto en el que te dejan de invitar a todos lados y ya nadie te quiere hablar. Que ya ahora como adulta digo, claro, o sea, posiblemente no eran tampoco personas que querían pasar mucho tiempo conmigo, o si querían pasar tiempo conmigo, solo querían pasarlo en sus términos, o sea, en el antro. Que Ujú. además en el antro con el ruido que hay y todo es como, tampoco es como que digas, uy, qué amistad tan profunda. Este asunto de decir, ok, qué suerte tengo que ya ahora en esta época de mi vida estoy rodeada de gente que si le digo, me estoy sintiendo mal, no, pero para la próxima con todo gusto sí va a haber una próxima. Y si esa próxima tampoco puedo, no se van a rendir y decir, ay, esta morra nunca quiere salir, la odio. Y también yo aprender a no dejar todo de su lado, ¿no? Sino hacer estos esfuerzos de, oye, esta semana estoy tranquila y creo que sí me voy a sentir bien. Sé que te he dicho muchas veces que no, si estás disponible, vamos. Que creo que esto es algo que nos pasa a nosotras. Tiene que ver con el déficit de atención. No es que seamos descuidadas con nuestras relaciones personales y no es que se nos olvide la gente, es que simplemente si mi cerebro no dice esto es importante, habla a la fulana para ver cómo estar, o sea, se me pasa y no se me pasa por mala onda, no se me pasa porque no quiero esa amistad, sino simplemente se me va. Y yo sí he estado en situaciones en el pasado donde le tengo que estar explicando a la gente de no, no es que no te quiero, es que chalala, y es, o sea, sin decir se me olvidó. También ya cuento con amistades donde les puedo decir, ¿sabes qué? Mi cerebro ha estado en otra cosa, perdón, hay que juntarnos y como que lo entienden. O sea, no hay un reclamo, no hay drama. Ya pasamos la adolescencia donde esas cosas eran así drama por todo porque no le diste like a su foto, no le comentaste. O sea, vale madres. O sea, así no se definen las amistades, o al menos no las mías. Poder tener esa libertad de explicarle a alguien de, o sea, yo sé que me desaparecí, o sea, perdón, no Sí, yo sé fue, que no o te he sea, no hablado en estaba haciendo cuatro mala meses, onda. pero te quiero igual que Ajá, ayer. Yay. sí, Para mí en realidad no ha pasado el tiempo, te quiero igual.
Sí, no ha pasado el tiempo porque yo no tengo definición del tiempo. Es como, mira, yo sé que estás enojado o enojada conmigo, pero ¿estarías enojado con el doctor si yo fuera el doctor? Son como cosas que hemos tenido que aprender a navegar, hemos tenido que aprender a soltar y todo por una neurodivergencia. O sea, nuestro mundo se define porque tengo déficit de atención y pues ni modo, así es mi cerebro y más que sentirme mal por eso, es como aprender a navegarlo y a vivir con él. Creo que pasa con estas cosas, ¿no? O sea, hay distintos grados de funcionalidad y a lo mejor hay personas con neurodivergencias y porque también creo que ese es uno de los problemas. A lo mejor como ven a personas como nosotras muy adaptadas a la vida neurotípica y aunque nos conlleve un gran costo a veces estar haciendo masking o estar adaptándonos, de pronto es muy fácil para mucha gente decir, por ejemplo, en el caso del autismo, ay, no es que tú te ves bien porque hablas y me ves a los ojos y te puedes adaptar y no eres como esta persona que está en un nivel 3 de apoyo que no puede hablar, que necesita ayuda todo el tiempo, que de plano no puede hacer esta vida productiva. Porque el problema es que no es que una vida productiva sea mejor. El asunto es que como vivimos en este sistema capitalista, si tú puedes producir, estás bien y si no puedes producir, estás mal, prácticamente. O sea, es eso más cuánto puedes producir y es una escala. Sí, y también es importante hablar de eso porque ahorita ya estamos viendo países tipo Estados Unidos donde sale alguien loquillo a decir, ah, no, pues hay que censar a todas las personas con neurodivergencias y los que no puedan tener un trabajo neurotípico de oficina productivo de tal hora a tal hora, hay que mandarlos a una granja de bienestar a que se curen porque no tienen nada, todo Ujú. está en sus mentes, en el fondo nada más están tristes. Sí, no, no sabes el coraje que me da. Al rato ya nos van a empezar a marcar. Eso ya pasó una vez en la historia, ¿eh, Ajá, o sea, gente? que no Ujú. será la primera vez que ocurre. No sabes el coraje que me da. Más coraje ahorita, porque antes no entendía, ahora ya lo entiendo. Cuando me decían, es que eres una floja, nada más tienes que querer y echarle ganas. Y es como, güey, ¿dónde le echo ganas? A ver, ¿dónde saco estas ganas para echarle? A ver, explícame, por favor. Porque no es eso. O sea, en el momento en que mi cerebro decide que quiere hacer algo y entra en modo hiperfoco, te lo voy a sacar en menos de una hora. Y eso es lo más triste, que yo sé que lo puedo hacer, pero ahorita o sea, no tengo pila. Y no es porque no quiera tener pila, es porque mi cerebro necesita recargarse. O cuando dicen, ay, el déficit de atención no existe, nada más eres desorganizada y cómprate una agenda. Y es como, a ver, ¿cómo te explico que tengo una agenda física? Tengo la agenda del celular, tengo recordatorios por toda mi oficina y en la cocina para que estarme recordando constantemente cosas que tengo que hacer, porque de verdad se me olvidan y me distraigo. Si no voy al súper tal día, no, literal no voy a comer esa semana, porque en ningún momento mi cerebro va a decir, tenemos que ir al súper. Y eso es como aprender a navegar lo que necesita mi cerebro todos los días, es una batalla constante. Hay días muy buenos, sobre todo ahorita que ya estoy medicada, o sea, hay unos días buenísimos que ni parece que tengo déficit de atención, pero también hay días muy malos en donde yo solita tengo que salirme del hoyo. Sí, y también la organización no es infalible, o sea, yo tengo fines de semana estelares donde puedo hacer distintos guisados, congelarlos por porciones, tenerlos listos para la semana, y puede llegar el miércoles y que yo diga, ay, no, pero nada de eso se me antoja y pida una hamburguesa. Ujú. Pues es un volado al aire. Todo puede suceder con este cerebro, pero al menos ya ahorita sí puedo explicar por qué me está sucediendo. Como todo lo personal es político, es de nuevo es añadirle otra capa a todo lo que ya cuestionamos, pensamos de todo el activismo que hacemos, ¿no? O sea, yo no quiero decir que soy activista por la neurodivergencia porque no, no necesariamente, pero también creo que uno no puede no hablar de estas cosas. Ujú. Sí, siento que todo este tiempo han tenido mi silencio en cuanto a mi neurodivergencia porque yo no sabía lo que me estaba pasando. Ahora ya sé lo que me está pasando y no me voy a quedar callada, al contrario, lo voy a compartir y le voy a explicar a la gente de, no, es que no hiciste eso. Y dije, una vez más, una disculpa, no fue a propósito, se me pasó, no lo escribí, yo necesito escribir y hacer listas de todo lo que tengo que hacer porque si no, mi cerebro decide que no es importante si no lo ve plasmado en algún lugar. Y como que estarle constantemente también diciendo a la gente de, oye, yo ya te dije que tengo esto, yo estoy haciendo un esfuerzo, pero necesito que tú hagas esto por mí. Y Ujú. eso también es válido, o sea, como que fijar límites
y demandar que respeten tu diagnóstico. Y de verdad, gente, o sea, si alguien les dice, es que tengo esto, no le digan, ay, eso no existe, ay, eso no es cierto. O sea, si alguien les está diciendo, es que yo tengo una neurodivergencia y necesito que me ayudes a acomodar esto para que yo pueda entregarte las cosas, tómense 2 minutos para escuchar lo que les están diciendo. Por favor. Sí, y además también está esta cosa, porque estamos en una era muy triste de gente que da consejos y coach motivacionales y tal, pero todos sus consejos están pensados para gente que sí tiene funciones ejecutivas o sí puede hacer cosas, ¿no? Y también Entonces, ya es muy tóxico, o sea, ya hay como una positividad muy, muy tóxica que, o sea, no es, eso no es sostenible. sí, o sea, no es sostenible, pero además es menos sostenible para nosotras. No sé si para alguien neurotípico no es sostenible levantarse ya a las 5 de la mañana, meter la cara en un recipiente con hielos y así. Pero también de repente, porque existen muchos estos discursos de pegados al eres floja, es que te tienes que salir de tu zona de confort. Y es como no, o sea, si yo me salgo de mi zona de confort, lo único que va a pasar es que voy a colapsar. Y no es Ujú. que no quiera probar cosas nuevas o no quiera expandir mis horizontes, es que para ser capaz de hacer eso, yo lo que necesito es estar en mi zona de confort, porque mi neurodivergencia por naturaleza ya se aburre y explora 50 cosas nuevas y tengo ahí un montón de hobbies que me encantan, pero tampoco tengo por qué monetizarlos, por ejemplo. Porque yo lo que necesito es distraerme y tener un hobby, no tener 5 trabajos además del trabajo de oficina. Sí, también, por ejemplo, yo sé que necesito hacer ejercicio para ayudarle a mi cerebro y para cansarme y que suelte la dopamina, pero eso no significa que para mí es sostenible hacer yoga y pilates y correr maratones y proponerme estas metas bien locas. O sea, ejercicio dentro de mis posibilidades. Y a veces eso solo significa caminar y está bien. Sí, no, y por ejemplo, yo le decía a un compañero del trabajo que él sí es como neurotípico y gym bro y va diario al gimnasio y así. Y era como, pues qué sencillo, solo un día decides que vas al gimnasio, te suscribes y a lo mejor la primera semana o dos te cuesta trabajo, pero ya después se hace un hábito y vas diario y te suplementas. Y yo así de, no, amigo, o sea, si no es algo a lo que yo pueda ir caminando desde mi casa, tomar una clase y regresarme no es sostenible para mí. Porque nada más pensar los pasos de, tengo que preparar mi maleta, tengo que pedir un Uber o peor aún, irme en camión que me va a sobreestimular, llegar, hacer ejercicio, decidir si quiero bañarme ahí o quiero regresarme apestando todo el camino a mi casa porque las dos son opciones horribles, pero no sé qué me va a incomodar más, si sentirme sucia todo el camino de regreso a casa o bañarme en un lugar en el que no me siento a gusto porque no es el lugar habitual. Todo eso y luego reacomodar mi rutina de la tarde-noche para acomodar esa ida al gimnasio es como no, ya imposible, o sea, mi cerebro no puede con tanto. Sí, de hecho hay un chiste recurrente en internet, si lo buscan, o sea, sí es cagadísimo. ¿Quieren torturar a un neurodivergente? Pónganle una cita a las 2 o 3 de la tarde. Sí, es cierto, el día arruinado. Sí, día que no vas a poder hacer nada porque es prepararte para la cita. Llegar a la cita tal vez hasta 1 hora antes, porque pues calculaste mal el tiempo de traslado o calculaste demasiado bien el tiempo de traslado. Estar en la cita, ser funcional en la cita, retirarte de la cita, regresar a tu hogar o donde sea que tengas que regresar. O sea, exhausto. Vas a estar exhausto todo ese día. Y yo nunca había entendido por qué me pasaba esto hasta que supe cuáles eran las características de mi neurodivergencia. Y de repente todo tuvo sentido. El modo espera en el que entra mi cuerpo cuando tiene una cita a las 2 de la tarde. O sea, es horrible. Es horrible. No les pasa a todos los neurodivergentes, pero yo sí tengo este cuadro en específico en el que yo tengo que decir, ay, voy a hacer esto a las 2:30. Y si por alguna razón son las 2:31, ya no lo puedo hacer, porque ya no son las 2:30. Entonces me tengo que decir, ah, bueno, entonces lo voy a hacer a las 2:40 y estar en espera hasta que den las 2:40 y lo pueda hacer. Yo necesito sentarme al inicio del día y organizar mis ideas, aunque sea en la cama, de que ya desperté y ya estoy como consciente, decir, ok, necesito salirme de la cama, ir al baño, agarrar lo que me voy a poner. ¿Qué me voy a poner? Esta playera, estos pants, estos calcetines. Ok, agarro eso, voy al baño, me cambio, tiendo la cama, saco a la perra al baño, le doy de comer, me siento, o sea, tengo que literal enlistar todos los pasos que necesito hacer antes de poder sentarme a trabajar, porque si no, mi cerebro no va a hacer nada.
Ujú, ujú. Alguien neurotípico estará escuchando esto y decir, ay, claro que no, nada más te levantas de la cama. Les juro que no. Que no. Les juro que no se puede. No, no, no hay que negociar con el cerebro para salir de la cama para empezar. No estoy mintiendo cuando digo que es una batalla diaria. Hay muy buenos días, sobre todo ahorita que ya tengo al equipo psicológico que necesito, porque nunca en mi vida había tenido una psicóloga y un psiquiatra que me estuvieran tratando, o sea, que me estuvieran tratando tan, no quiero decir bien, pero ¿cuál es como el adjetivo de que entienden lo que está Ajá, pasando como y que te saben? validan y sí Ajá, trabajan de acuerdo a tus acor- necesidades reales. estoy siendo validada, me están enseñando muchas cosas, estoy aprendiendo a tener esta gracia y esta paciencia conmigo misma. Entonces sí, ahorita, al menos este año, ha habido muchos más días buenos que malos, pero yo sé que en cualquier momento existe la posibilidad de tener estos bajones, pero ya no me dan tanto miedo como antes. Sí, no, yo creo que también una de estas cosas buenas que me deja ya tener también al equipo que necesito para tratar esto es eso, es decir, bueno, pues va a haber días malos y sobre todo ya no castigarme por tener días malos, o sea, asumir que va a haber días malos, que tengo que lidiar con ellos, pero no todos van a ser malos y que también en contraposición va a haber días muy buenos, ¿no? Y que de cierta forma es una especie de equilibrio. Sí, que resulta que es normal en esta vida, ¿no? Ese equilibrio de aceptar que a veces tiendes muy bien hacia un lado y luego te vas hacia el otro y así, ¿no? O sea, de que es normal con el tener el equipo necesario con el que puedas trabajar, porque al final de cuentas es un respaldo. Y les puedes contar a ellos y ellos te validan y te dicen qué es lo que podemos hacer para cambiar y mejorar, porque eso es siempre algo que se necesita, o sea, saber que esto, tú vives con tu neurodivergencia y vas a vivir con la neurodivergencia siempre, o sea, no hay necesidad de que nos tengan que curar porque no estamos mal, simplemente nuestro cerebro funciona diferente. Ujú. Ya tener esa certeza de que es que no estás mal, o sea, esto es lo que necesitas, ayuda muchísimo. Sí, además, o sea, no solo no estemos mal, tampoco tenemos por qué, o sea, no tienen que violentarnos, apretarnos o hacer, o medicarnos o hacer nada que nos haga estar dentro de la norma, tampoco. Ujú, O sea, ujú. nuestra existencia es válida y no, el asunto es que tengamos una vida sana, digna y buena, una buena calidad de vida, no que seamos normativos, porque también Exacto. hay un valor en todas las características que definen a las personas neurodivergentes, existe un valor social, existe un valor de cosas que se han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, está este estudio de que pusieron un montón de gente con TDA y a gente neurotípica como a replicar lo que habría pasado recolectando bayas de unos árboles y se dieron cuenta que la gente neurotípica normalmente se agarra un árbol hasta acabar, pero que como la gente con TDA salta entre árboles, eran recolectores más eficaces, lo que de repente les hace pensar que a lo mejor en la escala evolutiva cuando éramos recolectores, la gente más apreciada era la gente con TDA, que ahora ya no es el caso, ¿no? Porque ya no tenemos que recolectar nuestra comida. Pero sí existe una serie de valores y funciones más o menos ligados a la neurodivergencia que hacen que el hecho de que existamos aporte a veces a una sociedad más justa, o a cuestionarnos cosas, valores, no porque tener una neurodivergencia te haga un angelito, a una buena persona por default. Claro que hay de todo en todos lados y va a haber gente con neurodivergencias que sea horrible. Te estoy viendo, Ujú. Elon Musk, pero también hay estos valores sociales en la diversidad, ¿no? Que creo que es algo que siempre hemos dicho en este podcast, que el punto no es uniformar a una sociedad o conformarla a un ideal que alguien arbitrariamente tuvo y dijo, esta es la norma, sino crear sociedades diversas que sean justas y equitativas para todos. Esta onda, o sea, del patriarcado y el capitalismo de querer hegemonizar todo o marcar todo o señalar todo y, o sea, es horrible. Y que también creo que otro tema importante a tocar es que las dos reconocemos que somos como muy privilegiadas Sí, en el bastante. aspecto de todo el dinero, tiempo y recursos que tuvimos para llegar a este diagnóstico y para llegar a tener la ayuda clínica que necesitamos, pero que también ese no es el caso de mucha gente. O sea, mucha gente no tiene los recursos, el dinero, el tiempo para llegar de forma oficial a un diagnóstico o a tener como este tipo de ayuda profesional. Por eso también me parecía importante que hiciéramos este capítulo, ¿no? Para decirles que se identifican y a lo mejor no están solos, solas ni soles,
Pero además, que el autodiagnóstico, si ustedes tienen digamos, después de investigar la inquietud y esta intuición de que pueden tener una neurodivergencia, también es válido, ¿no? Si eso es a lo que tienen acceso es válido, no sientan culpa de decir, ah, bueno, pues yo vi en un TikTok que poner una lista de las cosas que tengo en el refri para comérmelas y que no se me olvide que hay manzanas es un acomodo válido para mí, pues que lo usen. Y incluso si no tuvieran una neurodivergencia y si eso les sirve para no desperdiciar comida, que lo usen sin culpa, ¿no? O sea, estas herramientas y tips que nos hacen más fáciles la vida, nadie debería hacerles gatekeeping, la verdad. No, y no hay una forma de hacer las cosas. O sea, cada quien tiene que poder encontrar lo que le funciona a su cerebro y lo que es sostenible para funcionar eficazmente en el día al día. Y si eso cambia, está bien y encuentras una nueva forma y te vas adaptando. Es importante decir que Edna y yo empezamos por el autodiagnóstico y luego tuvimos la oportunidad de encontrar a una psicóloga especializada y que era accesible a nosotras y que nos ha ayudado mucho. Yo creo que sí les recomendaría a cualquiera, si tienen la posibilidad, pero como dijo Edna, o sea, estamos conscientes que es un privilegio tener acceso a la salud mental. O sea, si tienen la posibilidad de obtener un diagnóstico formal, o sea, láncense, que no les dé miedo, no se pongan nerviosos. De verdad les va a cambiar la vida tener las palabras con que poder explicar qué es lo que pasa por su mente y su salud mental. A mí me hubiera gustado, obviamente, las palabras exactas desde antes, porque incluso dentro del TDA, o sea, recuerden, todo esto es un espectro y es muy valioso saber en qué parte del espectro se encuentran. Porque no dos síntomas, o sea, incluso con Edna y conmigo, las dos tenemos creo que el mismo tipo de TDA, pero no se nos manifiesta de la misma manera, no tenemos los mismos síntomas, pero eso no significa que no tengamos el mismo diagnóstico. O sea, es muy valioso que cada quien aprenda cómo funciona su tipo de neurodivergencia. Ujú. Sí, también porque hay muchas características que a lo mejor vienen de distintos entornos, distintas experiencias de vida, etcétera, etcétera. No siempre se van a presentar exactamente igual y Ujú. no es que una experiencia sea más válida o menos válida que la otra, solo es las manifestaciones pueden ser muy diferentes más allá de que si hay como ciertos puntos en común, que son los famosos criterios diagnósticos. Sí, es como del patriarcado querer meter a todos en una misma caja, así que no lo hagan. Sí, no, y del Eh, capitalismo. ajá, sí. Ojalá les haya ayudado que nuestra experiencia para que se animen a hablarlo más y conocen a alguien con neurodivergencia, pues ojalá les ayude para entenderlos mejor. Repito, y voy a seguir repitiendo esto. Nunca me voy a cansar, o sea, no va a ser hasta el cansancio, pero lo voy a seguir repitiendo hasta que ya no me quede aliento en esta vida. No hay nada mal en nosotras, nuestro cerebro funciona diferente. Y ya, eso es todo. Ujú. Sí, también vivimos en un mundo que no fue creado para nosotras. También Mm. mucho mérito a toda la gente neurodivergente, porque ajá, tenemos que vivir con reglas que no nos favorecen en un juego que no creamos para nosotros. Sí, y estamos luchando día a día para que sea un mundo más equitativo. O sea, este tema, repetimos, atraviesa capitalismo, patriarcado, todo. Y celebrar la neurodivergencia es parte de crear un mundo más equitativo. No sé si se han metido a investigar, por ejemplo, todas las adecuaciones que se han hecho en este mundo para las personas con diferentes capacidades o discapacidades. Por ejemplo, mandar mensajes en nuestros teléfonos. Eso fue creado para las personas sordas y nosotros ya lo adoptamos. Y ese invento nos ha ayudado mucho en este mundo. Entonces tampoco crean que no ha habido adaptaciones, o sea, se pueden hacer. El sistema está dispuesto a hacer adaptaciones si le pueden sacar provecho económico, por desgracia, pero se han logrado adaptaciones. Entonces, la neurodivergencia es una de esas cosas. O sea, yo veo más y más espacios laborales que aceptan que hay gente neurodivergente y les dan acomodos como
breaks más seguidos, como espacios donde no haya tanta luz o tanto sonido, como más flexibilidad para que trabajen desde casa. O sea, esos son los tipos de adaptaciones que se han logrado y todavía se pueden hacer más. Entonces, no es excusa que digan, ay, no, es que eso no existe o eso no es productivo. Sí lo es. Creo que las personas neurodivergentes a lo largo de la historia han demostrado lo productivas y lo inventivas que pueden ser y los creativas que pueden ser. Pues hay que recordar que cuando se hacen acomodos para la diversidad, benefician a gente, como dijo Marcia, que no necesariamente los necesitaba, pero que sí le ayudan, ¿no? Existe como a veces la gente tiene esta idea como del pastel de los derechos, de hay que repartirnoslo y no le podemos dar más a la gente porque si les damos más pastel nos quedamos sin pastel en vez de asumir que el pastel es infinito y que siempre va a haber pastel para todos, que si Ujú. para tu compañero neurodivergente alguien le regaló un pastel, eso quiere decir que a lo mejor te toca una rebanada y antes no habrías tenido pastel. Sí, o sea, no, los derechos no se acaban, o sea, esta idea terrible de es que si le damos más vamos a quedar con menos, no, pero por supuesto que no, nadie le va a quitar nada a nadie, simplemente estamos luchando para que todos podamos funcionar de manera cómoda en este mundo, o sea, que no haya burnout, que no haya discriminación, que no haya positivismo tóxico de tú puedes, échale ganas, o sea, eso no nos ayuda en nada. Nos ayuda a entender cómo funciona cada persona y cómo podemos acomodar el mundo para que puedan tener éxito. Y también pues recordemos que es muy importante sí hacer comunidad, ¿no? Si no siempre podemos acceder como a profesionales de la salud mental, hay comunidad, hay redes sociales, hay muchas herramientas un poquito más accesibles a las cuales recurrir para que nadie se quede atrás solo o sin el acompañamiento que necesita para transitar la vida. Y si no lo sabían, se los contamos. Generalmente nosotros los neurodivergentes nos movemos en grupos. Así que si ustedes tienen muchos amigos neurodivergentes o se juntan con mucha gente Les neurodivergente y tenemos una noticia. no tienen un diagnóstico, les informamos que existe la posibilidad de que estén en algún espectro. Creo que esto pasa en muchas, no solo en las neurodivergencias, también por ejemplo en el espectro LGBTQ+. O sea, sabemos identificar y nos agrupamos, porque hay fuerza en los números, porque nos sentimos Sí, seguros, porque nuestras comunidades nos entienden y sabemos nutrirlas, porque son espacios seguros. porque además creo que es esta lógica de que uno construye grupos de amigos y demás con cosas que tenemos en común, ¿no? O como dice Marcia, porque estás cómodo, porque es un espacio seguro. Entonces, de repente, si haces clic con esa persona, tienen intereses en común y no tienen broncas para comunicarse, y no te importa si no te hablan una semana y luego al mes aparece y te manda dos memes y para ti eso es suficiente, a lo mejor sí valdría la pena cuestionarlo. De hecho, Edna usa mucho el término neurospicy. Y sí, es simplemente otra manera de vivir y ver la vida. Sí, que yo sé que hay gente que a lo mejor no le gusta el neurospicy porque sienten que puede no ser serio o ser Ajá. detrimental para las cosas que se buscan. Pero también creo que tiene que ver como con estas cosas que también hacemos en la comunidad LGBTQA+, de reapropiarnos de palabras que otra gente usaba para describirnos, pero que para nosotros Que las usaban como podemos insultos. resignificar. Que, Ajá. ajá. Yo, por ejemplo, casi no uso déficit de atención, o sea, no digo la palabra, o sea, el término déficit de atención, porque me da mucha flojera estarle explicando a la gente por qué no es solo hiperactividad. Simplemente digo, es que tengo una neurodivergencia y esto es lo que necesito. Y ya, o sea, es aprender a estar cómodo con sus términos y cómo se identifican. Sí, pues yo justo suelo usar mucho, que a veces tengo que explicar por qué, pero pues investigando y demás di con los estudios de una doctora en Australia que ella sí cree que existe esta cosa como, así como existe la heteronormatividad y existe el patriarcado, existe la neuroarquía, que es Mm, como todo este conjunto de procesos como posiciones de poder y todo un sistema creado alrededor de gente neurotípica. Pero también decía, bueno, es que si lo típico es lo que generalmente encuentras y no sabemos realmente qué porcentaje de la población mundial es neurodivergente o neurotípica porque hay un déficit muy grande de diagnóstico, a lo mejor sí valdría la pena cambiar este vocabulario para decir neuronormativo, o sea, ajá. el neurotipo que dicta la norma, ¿no? Que puede ni siquiera ser el más frecuente, ni el mejor, ni nada,
solo significa que dicta la norma, no tiene ninguna otra carga. Y si estás pensando en eso, entonces probablemente en vez de decir déficit de atención, habría que decir que tienes una condición de atención divergente, porque no es como que no tengas atención, que también creo que es uno de los Sí, malentendidos más frecuentes del TDA, ¿no? O sea, no es que te falte atención, es que no controlas hacia dónde se dirige tu atención. Y atención exacto. puedes tener un montón, ¿no? Si yo tengo un momento de hiperfoco y me interesa algo, puedo no dormir, no comer, se me olvida pararme al baño, se me olvida tomar agua porque mi atención es tan sumamente enfocada y eficaz que solo veo eso y todo lo demás se me olvida. Sí, Lo sí. único que pasa es que no necesariamente controlo con qué tema y cuándo va a ocurrir eso. Así es, cuando estás hablando con alguien y de repente tu atención se va por otro lado, no es que estás siendo grosera ni que no te interesa lo que te están platicando, es que simplemente no controlas la tangente por donde tu cerebro va a encontrar algo que le interesa. Y yo creo que es obvio que en este podcast creemos mucho en tener el vocabulario, en nombrar las cosas y en el poder de las palabras y de las historias. Ujú, sí, sí, también por algo nos desarrollamos en espacios creativos, no solo de Ujú. trabajo, sino también como de arte, o sea, no es la manera en la que hemos encontrado cómo explicarnos el mundo y desarrollarnos en él. Entonces, repetimos, esperamos que de verdad les haya ayudado a entender mejor el mundo. Este episodio sí fue muy personal, pero es que como ha sido todo un proceso para las dos, era importante para nosotras compartirlo porque pues a final de cuentas nos atraviesa absolutamente todos los días. Así como no Ujú. podemos dejar de ser mujeres, no podemos apagar nuestro cerebro, ni podemos dejar de ser mexicanas o no podemos apagar nuestro privilegio. O sea, es una de las cosas, otra cosa que nos atraviesa. Sí, también porque creemos en la representación, ¿no? O sea, si no nos nombramos, si no nos identificamos como tal, es como si no existiera, pero Ujú. existimos con todo lo que eso implica para nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entonces, muchas gracias por prestarnos sus oídos. Recuerden que pueden donarnos un café, pueden visitar la página femnormal.com para enterarse de los siguientes estrenos. Denle like y recomienden este podcast para que podamos reclutar a alguien, a más personas en nuestra agenda feminista y gay que dicen que tenemos, que dicen que estamos armando un ejército, pues Así no como sé, que tal les vez. falló, no tenemos una agenda, tenemos muchas y a veces se nos olvida lo que pusimos ahí. Ja, ja, ja. Así es, por eso nunca va a funcionar la revolución. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima. Bye. Bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Marza Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.